Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Sí. ¿Se escucha? Se escucha, Licen. Bien. A ver, ¿alguna consulta hasta lo que hemos estado viendo la parte teórica? ¿Alguna duda que tenga alguien? Tal vez alguna consulta que quiera hacer. Bien. Vamos a ver esta segunda parte. Habíamos visto o iniciado todo lo que es referido a la auditoría operativa desde el proceso del estudio preliminar y planificación y lo que es el estudio de las áreas críticas o la ejecución de la auditoría operativa, enmarcados o basados en el programa de auditoría, es decir, en la elaboración de nuestro MPA. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver el informe de auditoría operativa. ¿En qué consiste el informe de auditoría operativa? ¿O qué quiere decir la auditoría operativa? Ya, normalmente en la diferenciación con las otras auditorías, tenemos el tema de los dictámenes, por ejemplo, en la auditoría financiera, y en la auditoría operativa netamente es un informe de auditoría. Y este informe tiene una estructura en la que se debe enmarcar a través de los resultados que obtengamos en el proceso de la auditoría. Este informe, lógicamente, va a ser una comunicación oficial de todos los resultados de la auditoría operativa que se han efectuado a través de un informe escrito, ¿ya? Entonces, la auditoría operativa se va a enmarcar a través de un informe escrito en el cual nosotros como auditores vamos a presentar el documento o el informe de auditoría operativa con los resultados que se hayan obtenido de los diferentes hallazgos de auditoría operativa, ¿ya? También dentro de lo que es el informe debemos de cumplir ciertos requisitos fundamentales para elaborar dicho informe. Es decir, que este informe deberá ser completo, deberá ser conciso, deberá ser veraz, claro, objetivo y convincente. ¿Ya? En ese entender, el informe de auditoría, lógicamente nosotros vamos a permitir elaborar un informe completo a través de una estructura que nos dan, la normativa que nos ampara la estructura. Tiene que ser veraz, o sea, verdadero, ¿no? Porque para todos aquellos hallazgos de auditoría operativa, nosotros vamos a respaldar a través de las evidencias debidamente documentadas en el legajo resumen, ¿no? Es lo que decíamos, la auditoría operativa, por ejemplo, se presenta dentro de lo que es la entidad o la empresa, ¿no? O en los diferentes trabajos, perdón, en los diferentes hallazgos de auditoría que hemos encontrado en la parte de ejecución de aquellas áreas críticas a través de la programación o como también de los cuestionarios, algunos hallazgos de mayor importancia y hemos podido describir a través de los atributos de los hallazgos, ¿no es cierto?
Y esos atributos hemos llegado a elaborar una planilla de deficiencias, ¿no? Entonces, para poder determinar el informe, lógicamente de esos hallazgos, nosotros tenemos que tener y cumplir estos requisitos dentro de lo que es el informe de la auditoría operativa. Entonces, ¿cuál es la estructura del informe? El informe de la auditoría operativa deberá llevar lo que son los antecedentes, lo que es el objetivo, lo que es el objeto, lo que es el alcance y metodología como una primera parte. Una segunda parte, los resultados del examen, es decir, aquellos hallazgos que hemos encontrado o lo que hemos determinado, ya sea 1, 2, 3, dependiendo en la auditoría qué hallazgos hemos encontrado. Y la otra parte va a ser la conclusión general, es decir, hablando de las recomendaciones que se dan dentro de lo que son los resultados del examen. ¿Se acuerdan? Decíamos los criterios. A ver, ¿quién podría decirme cuáles son los criterios de los hallazgos de auditoría? A ver, Camila, ¿está Camila? A ver, Damaris, Miranda, Jocelyn Ocampo, Kevin Jonathan, Calizaya, Alarcón. Licen, puede ser la evidencia que se puede presentar, ya sea las documentaciones. Ya, decíamos qué tipo de evidencia teníamos. Hablábamos de evidencias por un lado, ¿no? O sea, la pregunta es otra, pero vamos a dar la respuesta a lo que tú estás y tengas claro, digamos, la evidencia. La evidencia, lógicamente, va a permitirnos a nosotros a través ¿de qué decíamos? De las entrevistas, ¿no? Evidencias documentales, evidencias testimoniales, evidencias físicas. Habíamos descrito los tipos de evidencia, ¿no? Con los que podemos respaldar. Ahora bien, ¿qué son los atributos de la auditoría o de los hallazgos de auditoría operativa? Ahí nosotros decíamos que los hallazgos o los atributos de los hallazgos vienen a ser la condición, el criterio, la causa, el efecto, la recomendación y, lógicamente, si es que hubiese la observación. Esos son los atributos que deben cumplir o que debemos describir del posible hallazgo que hemos encontrado, ¿no? A ver, como ejemplo, a ver, algún grupo que está ahorita presente ya está conformado, lógicamente. A ver, podría decirles, por ejemplo, a ver, a vos, Cabrera Fernández, tu grupo, por ejemplo, podría estar desarrollando, o sea, como ejemplo, digo, ¿no? Están desarrollando una auditoría operativa a la unidad de recursos humanos. Como, y adentro de lo que es nuestro proceso o ejecución y programa de auditoría y lo que es el cuestionario, nosotros encontramos dentro de todo ese cuestionario, hemos determinado unos 3 hallazgos, pero hablemos de uno solo. El hallazgo que nosotros hemos encontrado, por decir, el Departamento de Recursos Humanos genera o reporta los contratos debidamente al Ministerio de Trabajo, o sea, una pregunta, un cuestionario, ¿sí o no? En este caso va a decir no, como ejemplo.
Entonces, ¿cuál sería el atributo o de qué manera nosotros podemos determinar ese hallazgo a través de los atributos? Es decir, plasmarlo en lo que es la planilla de deficiencia. Entonces, decíamos que el atributo, el criterio, ¿no? O la condición nos permite a nosotros reportar el hallazgo tal como es, ¿no es cierto? Y luego decíamos el criterio en la falta de cumplimiento, en este caso, en este ejemplo, el falta tal vez de cumplimiento o conocimiento de la normativa. ¿Qué va a causar eso? ¿Qué podría causar? Si nosotros estamos hablando de ese hallazgo, de que el Departamento de Recursos Humanos remite la documentación al Ministerio de Trabajo de los diferentes contratos, dijimos que no, ese departamento no emite y la empresa por ende no emite, o no envía, en otras palabras. Entonces, la condición va a ser la misma, el criterio, lógicamente, decimos falta de conocimiento de la normativa, pero ¿qué nos puede causar, por ejemplo? ¿Cuál sería la causa que podamos tener, digamos, de ese incumplimiento? Tenemos que reflejar la causa, lógicamente vamos a encontrar luego el efecto, ¿qué efecto va a ser? Si en caso no está capacitado el personal como una causa, podemos hablar. Entonces, ¿qué va a ser efecto? O sea, no va a ser un adecuado emisión de los diferentes reportes a través de las planillas que se generan mes a mes y lógicamente también las diferentes liquidaciones que se vayan a realizar por retenciones de ley, como es la gestora en este caso, ¿no? O bien que el personal pueda ir a presentar alguna denuncia en el Ministerio de Trabajo. Entonces, todos esos problemas va a causar como efecto, ¿no? ¿Y cuál va a ser la recomendación? Lógicamente ahí de manera inmediata será, pues, ¿no? Al ejecutivo, al gerente, al director, instruya de manera inmediata, se capaciten o se les remita la normativa de cumplimiento de envío al Ministerio de Trabajo. Entonces, lógicamente, si bien tenemos la condición, tenemos el criterio, tenemos la causa, tenemos el efecto, y lógicamente vamos a hacer la recomendación, ¿no? Para que puedan dar cumplimiento a todo lo que está referido. Y de ahí, de esa planilla, es donde nosotros entramos a realizar nuestro informe, ¿no? Donde vamos a lograr, lógicamente, más allá de las condiciones que nos piden que sea claro, veraz, etcétera, nosotros debemos desarrollar el antecedente. ¿Cuál va a ser el antecedente? Lógicamente, seguro va a estar en el MPA. ¿Cuál era el objetivo de la auditoría? ¿Cuál es el objeto de la auditoría? ¿Cuál fue el alcance? Bueno, al Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto? ¿Qué metodología hemos utilizado? Esos puntos ya van a estar en el memorándum de planificación y más fácil, se nos facilita en todo caso poder describir en lo que es el informe de auditoría. Ahora bien, ahí donde de la segunda parte tenemos que desarrollar lo que es los resultados del examen, o sea, ya de la planilla de eficiencia. Entonces, ¿qué resultados se han dado? Bueno, la empresa o la auditoría operativa los siguientes hallazgos de auditoría con las observaciones siguientes, para detallar. Conclusión general, lógicamente vamos a tener que dar las recomendaciones finales para que puedan corregir, tal vez con un tiempo determinado, puedan corregir todos esos hallazgos que hemos encontrado. Y anexos, lógicamente, podemos determinar tal vez los contratos, la falta de presentación al Ministerio de Trabajo, etcétera, alguna información o documentación que nos permitan respaldar. Y todo eso va dentro de lo que es el legajo resumen, como informe final. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bien, vamos detallando un poquito para que puedan entendernos mejor, digamos. Los antecedentes, se deberá exponer los antecedentes o motivos que originan el trabajo.
claramente. Cumplimiento de un programa de operaciones anuales, instrucción emanada por la autoridad competente, contratos, etc. Todo lo que esté registrado en la MPA como antecedente para que nosotros realicemos el trabajo de auditoría operativa. Bien. Seguidamente tenemos el objetivo. Va a ser de expresar el objetivo principal de la auditoría. ¿Cuál ha sido la auditoría? O sea, determinar seguramente la eficiencia, economía y eficacia de las operaciones desarrolladas en el área del Departamento de Recursos Humanos, en este caso, ¿no? En el ejemplo que estamos manejando. Porque acá en la diapositiva lo que nos dice las operaciones desarrolladas en las áreas de producción, almacén, seguramente está auditando a esa sección. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que poner el objetivo que ya va a estar plasmado en el MPA. O sea, va a estar escrito ya en el memorándum de planificación. ¿Ya? Luego nos dice el objeto. Deberá hacer referencia al programa o área o actividad crítica en la cual se encontrará o se centrará el trabajo de auditoría. Área de producción o documentación operativa o técnica que sustenta las operaciones. Es decir, todos los procesos de contratación, por ejemplo, determinar, seguramente en el MPA también vamos a colocar el objeto de nuestra auditoría al Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué es lo que vamos a revisar? La presentación de los contratos hacia el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos detallando, pero ya va a estar esto plasmado en lo que es nuestra auditoría operativa. Ahora bien, luego tenemos el alcance, igual va a estar en lo que es el MPA, manifestar que la auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de auditoría operativa, o sea, ¿cómo hemos llegado a alcanzar? Se supone que en base a las normas nosotros hemos desarrollado la auditoría, ¿no es cierto?, en la que se ha dado cobertura y profundidad al trabajo realizado. El trabajo se desarrolló como ejemplo, dice, ¿no? El alcance sería, el trabajo se desarrolló de acuerdo a las normas de auditoría operativa y abrió el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Nosotros, ¿qué vamos a colocar? El trabajo se desarrolló de acuerdo a las normas de auditoría operativa y las normas de la Ley General del Trabajo, suponiendo que nos toca recursos humanos, desde el 3 de marzo al 25 de julio o de junio, por decir, o sea, duración del semestre, digamos, ¿no? Entonces vamos a poner la fecha de nuestro alcance, ¿no? Y a dónde abarca esa auditoría. Luego tenemos, una vez elaborado el alcance, tenemos la metodología. Entonces, la metodología, lógicamente, es la parte práctica que nosotros hemos realizado para dar cumplimiento a la auditoría operativa, ¿no? Es decir, explicar el procedimiento, las técnicas de aplicación en la obtención de evidencias de la auditoría, métodos de muestreo, ¿no? Ejemplo, planificación, dice, hemos hecho relevamiento de información, hemos planificado el trabajo de campo, hemos elaborado el programa de auditoría. ¿Qué evidencia se ha utilizado? La aplicación de programas, identificación de hallazgos y documentación. ¿Ve? Entonces ahí está toda la metodología que se ha utilizado, o bien esta metodología ya lo tenemos igual en el MPA, se podrá realizar una primera planificación, resultado de evidencia y tal vez la comunicación de resultados. Los hallazgos, los resultados del examen, los hallazgos deben ser algunos por áreas o actividades identificadas durante el trabajo. La presentación deberá ser en forma precisa y objetiva, identificando con un título que resuma el aspecto observado, ¿no? Lo que les decía, falta de cumplimiento, la presentación de documentación de los contratos por parte de Recursos Humanos a Ministerio de Trabajo. O sea, ya claro, darle en el título en sí todo el hallazgo que hemos encontrado, es decir, o sea, una forma de expresar de manera precisa y objetiva, ¿no es cierto? Donde puedas resumirnos
todo el hallazgo en sí a solamente o al simple título que nosotros vayamos a determinar. También cuando nosotros realizamos los resultados del examen, la conclusión por áreas, nos va a permitir expresar una conclusión por área o actividad. ¿Qué quiere decir? Respecto de los objetivos propuestos para la ejecución de la misma. Es decir, tenemos un objetivo propuesto descrito en línea de manera precedente, en la que de esos objetivos vamos a poder nosotros determinar la ejecución de esos mismos y el alcance, es decir, si han sido también de manera eficaz, económica y eficiente, ¿no? Vamos a dar las conclusiones en función a lo que nos ha tocado desarrollar la auditoría operativa. Bien, la conclusión general, ¿no? Deberá de incluir la función del objetivo general propuesto para la ejecución de la misma. O sea, tenemos ahí claramente, ya en la primera parte, donde tenemos, o al final del MPA, perdón, al final de la planilla de eficiencias, vamos a tener una conclusión del trabajo de manera preliminar, y esta va a ser de manera general en lo que viene a ser el informe de la auditoría operativa. Anexos. Dentro de lo que son los anexos, lógicamente se podrán presentar diferentes gráficos, cuadros estadísticos, fotografías, videos, etcétera, asuntos tratados en el cuerpo del informe que van a permitir aclarar al lector los aspectos técnicos, incluido en el mismo. Es lo que decía, si bien la falta de tal vez de envío de los contratos por falta de firmas, por decir, pues de los ejecutivos, ¿no? Ahí cuando uno hace las entrevistas, a uno se da cuenta ahí, se va a poder respaldar o anexar tal vez un contrato donde permitamos nosotros evidenciar de que sí, no se ha mandado porque no estaban firmados los contratos y la fecha, lógicamente, de los contratos puede ser fechas pasadas, ¿no? Entonces son evidencias que nos van a permitir a nosotros tal vez mostrar como anexos dentro de lo que son los papeles de trabajo y lo que viene a ser el informe final. Entonces este informe final va a formar parte del legajo resumen. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. Bien. Vamos a ver la fase de seguimiento, que es la última etapa, y es realmente corta en la forma de cómo debemos desarrollar. El seguimiento prácticamente es el determinar si la gerencia, a través de los funcionarios responsables de las áreas operativas o actividades o funciones, etcétera, han adoptado las acciones correctivas y previas acordes con las recomendaciones del informe. ¿Qué quiere decir? En el informe final nosotros tenemos recomendaciones, ¿no es cierto? En las recomendaciones, si en caso no han cumplido con la presentación de los contratos, nosotros, ya sea desde la planilla de eficiencias, va a venir lo que es la recomendación, se va a plasmar en el informe y en el seguimiento se va a poder analizar esa recomendación si ha habido alguna acción correctiva y preventiva, es decir, si han actualizado la presentación de los contratos al Ministerio de Trabajo, por un lado, y por otro lado, si a partir de esa fecha que se ha concluido la auditoría, ellos de manera mensual han tenido, digamos, esa presentación en forma ya normal, digamos, según las instrucciones del Ministerio de Trabajo. Nos referimos a eso, ¿no? A las acciones correctivas y preventivas, es decir, el seguimiento nos permite realizar el seguimiento a las recomendaciones que se han concluido en el informe final de auditoría. ¿Ya? Ahora bien, el seguimiento o el proceso de seguimiento va a obtener lo que son las instrucciones de implantación a los responsables. Lógicamente decir, bueno, ¿quién va a ser responsable? El jefe de recursos humanos o el encargado de generar contratos o el asesor legal de recursos humanos, o sea, dar las instrucciones, porque en las recomendaciones y al control interno, lógicamente ahí ya se
genera este tipo de instrucciones para que puedan dar cumplimiento. Entonces nosotros simplemente, tal vez como auditores nuevos, auditoría nueva, consultora nueva, siempre nos vamos a enmarcar primeramente en revisar la última auditoría, si es que hubo, tal vez para el Departamento de Recursos Humanos, y tal vez si estaba enmarcado en lo que estamos nosotros realizando la auditoría. Entonces vemos las instrucciones, si han cumplido o no han cumplido, los programas de procedimientos para verificar la implantación de cada recomendación, o sea, qué se les recomendó y si cumplieron o no cumplieron. Obtener comentarios de los responsables, evaluación de la implantación o no implantación, implementaron o no implementaron, sí o no, o sea, no hay medias. Aquí cumplieron o no cumplieron, ¿ya? Y evaluar lógicamente el impacto de los resultados que se han generado. Y el reportar los resultados, lógicamente, en el informe de seguimiento, ya vamos a poder hacer un informe de los resultados, es decir, si las recomendaciones se han cumplido totalmente, si se han implantado totalmente, entonces ya no va a haber observaciones. Si las recomendaciones parcialmente implantadas, pero actualmente se ha actualizado la normativa en la que no hay recomendaciones parciales, tienen que ser implantadas o las que no se han implantado. No hay de que está parcialmente y que le falta algo, digamos. Entonces no genera ya ese tipo de resultado al final del seguimiento de la auditoría operativa. Pregunta, jóvenes. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿No hay dudas? Lisa, en una consulta, ¿por A ver. cuánto tiempo sería, a ver, una consulta, ¿me escucha, Lisa? Sí, le escucho. Ya. ¿Por cuánto tiempo sería adecuado o pertinente hacer el seguimiento? Lógicamente, ¿no? Suponte, el seguimiento tiene que hacerse, o sea, hay dos veces de hacer el seguimiento. Primer seguimiento y segundo seguimiento. El primer seguimiento, lógicamente, es para ver que se han cumplido o no se han cumplido. Después de las auditorías, cuando, lógicamente, se vuelva a generar, por decir, pues, auditorías operativas podemos hacerlo durante el periodo, no es problema, ¿no? ¿Bien? Pero si estamos haciendo la auditoría a la misma actividad o a la misma dependencia, lógicamente, primero vamos a hacer el primer seguimiento del cumplimiento de esas observaciones. Si ellos han cumplido, excelente, ¿no es cierto? Ahora, si en el caso del primer seguimiento no ha existido, digamos, el cumplimiento, lógicamente vamos a realizar en otra fecha o en otro momento el segundo seguimiento. Si no han cumplido el segundo seguimiento, lógicamente ahí ya genera responsabilidades, ¿ya? Ya hay procesos, responsables, etcétera, como acá claramente nos dice, cumplir y no cumplir. Ya no hay parcialmente cumplidas. Lisa, ¿y el seguimiento lo tiene que hacer el dueño o nosotros como auditores lo hacemos? Al momento de concluir nuestra auditoría, no estamos recomendando, ¿no? Estamos haciendo las recomendaciones. Y lógicamente dentro de esas recomendaciones, aquí inicialmente decía, mire, dentro del proceso de seguimiento, lógicamente, bueno, los auditores lo van a realizar el seguimiento. El cumplimiento lo realiza, por decir, los dueños o las personas encargadas, digamos, ¿no? O sea, el cumplimiento de las recomendaciones y el seguimiento lo realiza, lógicamente, los auditores cuando vuelvan a hacer las auditorías, digamos, si han cumplido o no han cumplido, o por ahí la empresa o la entidad tiene un departamento de auditoría, lógicamente que ellos van a estar constantes en ese proceso. Claro que sí. Gracias, Lisa. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, Lisa, buenas noches. Disculpe, Bueno, ¿estas diapositivas las va a subir al Classroom? sí, las voy a subir prácticamente, y ya con esto estamos en la primera parte de lo que es la auditoría, las 4 fases.
estuviéramos concluyendo. O sea, lógicamente es prácticamente un recordatorio a ustedes y tal vez un poquito de complementación en el tema de lo que es las etapas o las fases de la auditoría, ¿no? Seguramente también en sus auditorías ustedes están viendo las mismas, o sea, indistinto a la auditoría, están viendo lo que es las etapas, ¿no? O las fases de la auditoría, que van a ser similares, ¿no? O sea, va a ser casi la misma, donde viene el estudio preliminar, viene lo que es la planificación, la ejecución, el informe y lógicamente el seguimiento, ¿no? Entonces, pero en función a cada área que se maneja. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de la auditoría financiera, ¿no? Igual tiene una planificación, tiene una supervisión, tiene un control interno, etcétera, donde se manejan las mismas etapas y se hacen los mismos procedimientos, pero no es alguna actividad o alguna sección o algún programa, es netamente a los estados financieros en ese caso, ¿no? La misma una auditoría ambiental que va a ser a la ambiental. Ahora sí, se les va a subir lo que son las diapositivas, o sea, la misma que genera un resumen, lógicamente, con el texto de lectura, con lo que ustedes van a poder dar su primer parcial, ¿no? Su primer parcial de lo que es la parte teórica de estas 4 fases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dice, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo lo va a habilitar en el Classroom para subir la lista de los grupos? Hoy cabalmente empecemos a hablar un poquito de la parte práctica, de los trabajos prácticos, ¿ya? Yo voy a generar hoy lo que son los grupos, ¿ya? Por lo menos yo creo que van a ser unos 10 grupos, o si no son más. Lógicamente, por favor, cuando vayan ingresando, por decirse al grupo 1, verifican si ya lo han subido algunos de sus compañeros. Entonces irían a ver el grupo 2 o el grupo 3, o sea, ver los grupos donde ustedes van colocando su lista de participantes, ¿no? En los diferentes grupos, ¿ya? Ahora bien, tengo acá la presencia del colega que nos va a apoyar en la parte práctica, ya desde el día martes vamos a desarrollar en aula todo lo que es la parte práctica, ¿no? Tenemos acá la presencia creo que está el licenciado Marco García, ¿está por favor? ¿Me ven? Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, Bien. profe Milton. Buenas noches, querido licenciado. Estaba justamente empezando a hablar sobre el tema práctico. En este momento estaba concluyendo con las etapas de la auditoría operativa y con la buena siempre predisposición de parte de usted y el trabajo que vamos realizando en equipo, más que todo para el aprendizaje de nuestros estudiantes, como es una materia ya última que ellos tendrían que estar ya saliendo con todo el conocimiento y el saber de la elaboración de una auditoría operativa. Hemos venido, les digo a los estudiantes, siempre estamos viniendo trabajando semestre tras semestre y con el apoyo, lógicamente, del profesor con mayor experiencia, ¿no? En el área de auditoría, él es auditor siempre por naturaleza, creo, ¿no? Está en el área de auditoría interna y tiene bastante experiencia. Qué mejor, digamos, siempre debe contar con un apoyo así. En ese sentido, jóvenes, les decía, y acá adelante el profesor, vamos a ver esa partecita de que a partir del día martes, en la noche, lógicamente martes, jueves, vamos a ir ya desarrollando las tareas de auditoría o los trabajos de auditoría, la parte práctica. No van a iniciar, seguramente el profe tiene una metodología también ya para iniciar lo que es la parte práctica. Lo que sí, yo voy a habilitar los grupos para que ustedes puedan subir y ya en coordinación con el profesor se les va a asignar las auditorías, ya qué tipo de auditoría lo va a realizar, por decir,
El grupo 1 será una auditoría operativa a recursos humanos. El grupo 2 será una auditoría al disponible, o sea, les digo, ¿no? Entonces se les va a subir ahí y se les va a contestar el tipo de auditoría que van a generar o bien el listado que se va a sacar para que el día martes ya se les pueda plasmar en clases, en aula, los tipos de auditoría que van a realizar, ¿no? Ahora, las empresas, lógicamente, eso por lo general se queda en criterio de ustedes, ¿no? Lógicamente que tiene que tener por lo menos mínimamente la característica de ser auditada, ¿ya? Entonces, en esa parte yo les encargo, les recomiendo siempre que vengan a clases para que puedan ustedes aprender, más que todo, aprender a la elaboración de la auditoría operativa y la presentación a través de sus legajos o papeles de trabajo, ¿no? Tal vez alguna, antes de que podamos un poquito más avanzar el tema este de la coordinación, querido Ulises, tal vez acotar algo al trabajo o un poco de su metodología que se va a utilizar para que los estudiantes puedan tomar en cuenta y ya estén desde el día martes, lógicamente, con las pilas puestas, ¿no? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias por la bienvenida a este nuevo grupo de estudiantes que, como usted lo ha mencionado, eh, ya están en la parte final y de hecho eso implica que ya habrían pasado todas las clases de auditoría, ¿no? Y que en realidad la auditoría operativa deriva de una especialidad más de la auditoría financiera que todos conocemos. Entonces vamos a llevar con mi persona la parte práctica en cuanto a las tres fases de la auditoría, que es la planificación, la ejecución y comunicación de resultados. Entonces, para eso, como estaba escuchando anteriormente al licenciado Milton, va a habilitar el Classroom. Justamente a través de Classroom se va a enviar el material respectivo para que sirva de guía en función a se podría decir, a la selección o la empresa que escoja cada grupo que va a ser ya asignado para esta materia. Entonces ya definiremos los temas o áreas o procesos o procedimientos que vamos a ver al desarrollar una auditoría operativa. Entonces con mi persona vamos a llevar esa parte práctica. Reitero, el material se lo va a subir la clase, a la plataforma que aperture y bueno, en las clases prácticas tendremos que desarrollar la parte de la planificación, algo de papeles de trabajo y bueno, la forma en que se presentan los resultados desde el punto de vista de una auditoría operativa en el ámbito privado y en el ámbito gubernamental. Esa sería una pequeña introducción en cuanto a la parte práctica, licenciado Milton. Bien, con recomendación, tal vez alguna consulta a los queridos estudiantes, creo que ya hemos escuchado un poquito, y lo que queremos es que aprendan, ¿no? Que sepan, que salgan sabiendo lo que es la auditoría operativa, ¿no? Puedan presentar desde la planificación, decíamos, ¿no es cierto?, del estudio preliminar, planificación, en sí, todos los niveles de auditoría tienen la misma estructura, les decía, lo que varía es, digamos, el tipo de auditoría, ¿no? Si es financiera, si es operativa, si es ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta que quieran hacer, jóvenes? Pregunta, jóvenes. No sean tímidos. Dicen Sí. una consulta. A ver. Cabrera. Dicen acerca de lo que es el legado, dicen, ¿es necesario ir a una empresa real para poder hacer el legado más o menos o cómo sería? Si me Ya. permite, si me Sí, permite, licenciado. querido profesor, siga. Sí, vamos a ver, ustedes saben que tenemos limitaciones en esta parte práctica. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, por eso ya el martes vamos a dar los lineamientos. Algunos pueden tener acceso por alguna amistad a una empresa, obtener información, pero de lo contrario, ya todas las empresas tienen habilitado, ¿no?, su presentación, visión, misión en diferentes páginas del Internet. Entonces, en función a eso, cada grupo organizado y dependiendo, reitero, del área que se va a auditar, entrará a buscar esa información. Por decir un ejemplo,
Pollos Invadim, ¿no? Entonces entran ustedes al internet, se encuentra la información necesaria y otra que la vamos a ir construyendo, o sea, cada grupo va a construir y ahí justamente va a demostrar el grupo la habilidad de armar información, ¿no? Los aspectos que vamos a tocar en la parte práctica, yo les voy a dar los lineamientos, pero ya si hablando de una empresa, por decir recursos humanos, entonces han escogido la empresa INVA, entonces si a alguien le toca recursos humanos, entonces tendrá que ir a enterarse de todo lo referente al área de recursos humanos. Ahora, ahí vamos a tener una limitación, pero como en el Internet ya encontramos todo, entonces encontraremos a nivel mundial, hablemos así, una empresa a la dedicada a producción de pollos, que no va a ser INVA, pero que hay en el Internet se puede ver, por ejemplo, reglamentos, procedimientos de reclutamiento de personal, reglamentos internos en cuanto a la forma de calificación del personal, funciones asignadas. Entonces, eso va a permitir adecuar a la empresa nacional que ustedes elijan. Entonces, ya yo les daré los parámetros que necesitamos, pero de esa manera vamos a trabajar. Así que no se preocupe mucho en que voy a ir a una empresa, no voy a conseguir información. Justamente en la primera clase que vamos a tener el martes, vamos a delimitar esa parte para que el día jueves sea presente, por ejemplo, qué empresa han seleccionado. Y yo les diré, sí, hay bastante información de esto. Algunos, por ejemplo, dicen, yo tengo un negocio de un amigo y lo maneja mi papá, mi mamá es la contadora y el hermano mayor es el jefe de recursos humanos. Yo les digo, no, ahí no nos va a servir porque en una empresa unipersonal no hay procesos y procedimientos que pueden estar sujetos a un auditaje, considerando que en una auditoría operativa ya no hablamos de la razonabilidad de estados financieros, sino hablamos de determinar la eficiencia, eficacia, economía y efectividad. Entonces, yo diré, no sirve esa empresa, busque algo más grande. Entonces, buscarán de yacimientos petrolíferos bolivianos, que sí hay bastante información. Alguien querrá encontrar algo de una alcaldía, que también tenemos información en las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero ahí ya cambia porque es una entidad gubernamental, pero yo ya les daré los lineamientos basado en la parte conceptual que les dio el licenciado Milton. Entonces, de esa manera vamos a distribuir los grupos para que se les haga fácil encontrar cierta información y cierta información que ustedes van a ir armando, y justamente ese armado de documentos, como ser, por decir, un testimonio de constitución, el NIT, etcétera, y otros documentos, manual de funciones, manual de procesos, procedimientos, es lo que se va a calificar para ver cuál ha sido la habilidad del grupo de auditores que tiene que conseguir información u obtener información que va a formar parte de la información que se tiene que exponer en el memorándum de planificación, ¿no? Eso para acotar y para que no estén preocupados en función a problemas que podrían tener acceso a documentación de una empresa real. Vamos a conseguir lo que se pueda conseguir, sobre eso se va a armar lo que necesitamos para el trabajo. Sí, muy bien, dice, gracias. La idea fundamental, lo que nos dice el licenciado, más allá de la documentación e información, es el dominio o la forma de cómo se va a realizar o se realiza una auditoría operativa. O sea, saber cómo elaborar una auditoría operativa. Lógicamente, todos, por ejemplo, cuando estemos en la vida o en el campo ya real o profesional, las auditorías, lógicamente, por ahí tenemos una consultora trabajando, lógicamente tampoco conocemos las empresas, ¿no? Entonces tenemos que ir armando desde la planificación, sus MPA, la parte de ejecución, la comunicación de resultados, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante, ya con las directrices que les va a dar el profe García, vamos a poder y van a poder ustedes prácticamente armar. Lo importante es que ustedes sepan por dónde empiezo, por dónde voy y cómo termino. ¿Ya? Eso es lo más importante, que ustedes deben saber hacer una auditoría. Porque si es fácil decirle, a ver, consíganse una auditoría, o sea, lógicamente, como dicen, en el Internet hay un montón, digamos. Pero ¿cómo lo han hecho? Ahí seguimos en la laguna, ¿no? Entonces, acá la información se va a ir seguramente clase tras clase pidiéndoles los avances y la forma de cómo tienen que ir armando. Eso para tranquilidad de todos ustedes, queridos estudiantes, no hay acá, o sea, ningún inconveniente o de que es presión, no. Ustedes son auditores y ustedes tendrían que acostumbrarse a trabajar bajo presión en todo caso, perdón, ¿no? Y de lunes a lunes. Sabemos que es el trabajo así. Y hay fechas donde, lógicamente, como auditores estamos encargados de hacer diferentes auditorías y también nuestros tiempos, ¿no? Nuestros cronogramas.
Por eso hay una planificación primeramente. Bien, no sé, tal vez algo más a acotar, profe, o ya el día martes nomás estuviéramos, o ya estuviera usted dando las primeras directrices, ya está en el Classroom para que usted mismo pueda mandar material, como también sacar el listado de todos los grupos que vayan a colocar hasta el día, bueno, mañana es viernes, pónganse que hasta el día jueves. No se olviden, los grupos se va a habilitar hasta el día sábado, hasta las 8 de la noche. Entonces, todos los que están en 3 personas, le falta 1, le falta 2, dijimos como máximo y mínimo 5, ¿no es cierto? Entonces van a tener la oportunidad de mañana tal vez comunicarse y hasta el sábado culminar su cantidad de estudiantes y subirlo al grupo. Los grupos van a estar habilitados hasta el día sábado 8 de la noche, ya programado está. Entonces, de esa manera, no creo que tengamos más inconvenientes o algunas dudas que ustedes quisieran consultar. Estamos prestos para contestarles o poderles orientar. ¿Alguna pregunta también, jóvenes? Nada. Dice, el día martes Sí. cuando volvamos, vamos a volver y vamos a dar el control de lectura que teníamos que darlo o El control de lectura, sí, lo vamos a dar, simple, pero son 10 minutos a mucho tardar. Son preguntas de selección o falso verdadero que nos demora, digamos, ¿no? Entonces vamos a dar al inicio o podremos dar al final tal vez, dependiendo ya cómo, o sea, marcamos, digamos, con el profesor. Tampoco hay que ver, la parte práctica es un poquito moroso, ¿no? Entonces hay que ver y vamos a ir programándonos en esa parte. El control no es complicado, son preguntas simples, entonces simple del control de lectura que ustedes vayan a realizar. No tengo preguntas de desarrollo en todo caso, sino más que todo es de criterio que vayamos a dar el control de lectura. Disculpe, Lice, del control de lectura es el archivo que mandó primero, ¿no? Disculpe. Correcto, es para el control de lectura el que se le ha mandado, ¿no? Donde está la auditoría. Ya. Ya, hay una consulta, me dice del tema, digamos, de la subida al Classroom de los grupos. Va a estar habilitados los grupos, ¿ya? Hasta el día sábado, cualquier duda o consulta sobre esa parte de los grupos, me lo hacen llegar para que podamos coordinar. Al profesor también lo voy a poner al grupo del WhatsApp, donde va a estar, digamos, para coordinar, creo que está la mayoría de los estudiantes, a excepción de los que no se han podido tal vez incorporar, pero ahí vamos a tener también la comunicación que sea más fluida, ¿no? O bien, para hasta el día sábado pueden comunicarse también conmigo si tienen algún problema en el tema de subir los grupos, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bien, a ver, Justiniano Galvis, Alberto Miranda, Alcócer Chambi, Presente, Autana, Miranda José, está presente. Alejandra Andrea, presente, Lice. Gabriela Fernández, Ana Callejas, Ana Carola, Presente. Presente. Morales, Morales presente. Anaí Saucedo, Andrés Melendres, Boris Helio, Presente, Licen. Boris Helio, perfecto. Cruz, Areli, Presente, Licen. Cabrera Fernández, Presente, Lice. Cabrera Fernández, ya. Calizay Alarcón, Presente, Lice. Camila Nina, Presente, Lice. Cecily Moreno, Contreras Solares, Presente, Lice. Cristian Guzmán, Presente. Damaris Miranda, Daniela Sosa,
Edgar Gazase, Presente, Licen. Hernán Najae, Erika Romina, Presente, Licen. García Taseo, Presente, Licen. Hinojosa Tosico, Presente, Licen. Ibáñez Marcos, Iriarte Tumirí, Presente, Jenny Licen. Choque, ya, Jenny Choque, Hilary Roca, Presente, Licen. Jonathan Vaca, Presente, Licen. Juana Aceituno, Presente, Licen. Justiniano Rodas, Justiniano Rodas, Presente, Licen. Keila Priscilia, Presente. Kevin Jonathan, Presente, Licen. Misiel Morales, Presente, Licen. María Cecilia Salcedo, María Mamani, Melissa Morón, Presente, Alicia María Milka, Mamani. ya estaba con falta. Midah Cosío, Presente, licenciado. Miriam Anthony Justiniano, Presente, Licen. Nadid Cerudo, Presente, Licen. Eduardo Nava, Presente, Licen. Nieto Tadeo, Presente, Licen. Nivia América, Presente, Licen. Osco Rojas, Presente, Licen. Obando Solano, Presente, Licen. Paza Camacho, Presente, Licen. Kenta Cutili, Salvatierra López, Presente, Licen. Sandoval López, Presente, Licen. Sandra Caballero, Silvia Parapaño, Presente, Licen. Jocelyn Pimentel, Presente, Licen. Jocelyn Ocampo, Presente, Licen. Ocampo. Fátima Choque, Presente, licenciado. Yubigilén Díaz. Presente, Licen. Perfecto. Ahora, bien jóvenes, van a poner... Licen, a mí no me nombró. Sobero. Dicen, a mí no me nombró igual, Justiniano Galvis Joel. Dicen, a mí me anotó, pero me anotó era de los primeros. Claro, según el listado está según el reporte del mes, no está según la lista. Sí, pero a mí no me Ahora- nombró, Licen. A mí igual no me nombró, Sobero. dice Justiniano Galvis Joel. Perfecto. Igualmente a mí dicen Diego Armando Aldana no me nombró. Diego Armando Aldana Vilca. Aldana. Sí. Ya, pero va a estar en la foto. A ver, habiliten para sacarles la foto, la imagen. Silvia Parapaino. Bien, 1, 2, 3. Vamos al otro. Espera un segundo. Perfecto, jóvenes. Ok, entonces quedaríamos ahí hasta el día de mañana. Del día sábado para los prácticos y el día martes ya estuviéramos viéndonos en las clases presenciales y en la parte práctica.
Bien, querido profesor, no sé si sigue todavía o ya se retiró. De todas maneras, agradecerle y estuviéramos encontrándonos el día martes y coordinando todos los aspectos técnicos y operativos. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí y nos vemos el día martes. Listo, Licen. Nos vemos, Licen. Hasta luego. Sí. Martes, dice.